Hola y bienvenidos a este resumen del tema 3, en el que vamos a repasar todos los conceptos y los procesos que hemos visto a lo largo del tema. Hay que recordar que el objetivo de este tema era identificar las diferentes categorías morfosintácticas o también categorías gramaticales que existen en el lenguaje que estamos reconociendo. En este caso hemos visto todo para el español, pero básicamente estas categorías son prácticamente las mismas en casi todos los idiomas. Entender el funcionamiento y cómo se pueden realizar etiquetados morfosintácticos tanto a mano como automáticos, y hemos visto el algoritmo de Viterbi como un algoritmo basado en un modelo oculto de Markov para construir un etiquetador morfosintáctico. Como base, para entender lo que era un modelo oculto de Markov, tenemos que recordar que es un modelo estocástico. Es decir, un modelo estocástico en el cual hemos creado unas máquinas de estados finitos donde las transiciones que se producen entre esos estados son probabilistas, es decir, no son deterministas. ¿Vale? A partir de estas probabilidades de transición y luego otras que vamos a ver también de observación, vamos a poder obtener esos parámetros que son realmente las etiquetas que les vamos a asignar a cada una de las palabras de una oración. Bien, básicamente lo que se trata es de implementar un proceso que asigne a cada palabra de la oración su categoría gramatical, como tenemos aquí. Pero, sin embargo, pudiendo resolver los problemas que se pueden encontrar, como ocurre aquí, en que la palabra vino, aquí es como un nombre, y aquí hace la función de verbo. Esto produce que indica que este término, esta palabra, tiene una cierta ambigüedad en cuanto a su etiquetado morfosintáctico. Entonces el algoritmo automático, pues porque para las personas nos es más fácil si tenemos un conocimiento morfosintáctico sobre la morfosintaxis, pues que el algoritmo automático tenga la capacidad de poder desambiguar. Bien, para ello primero tenemos que seleccionar cuáles son nuestras etiquetas, es decir, cómo vamos a llamar, cómo vamos a definir las etiquetas. Pues en este caso, en el TreeBank, el PointTreeBank, que es un banco de etiquetas de los más conocidos, utiliza pues para el verbo VBZ, la preposición IN, DT para el determinante, NN nombre, JJ adjetivo. Nosotros tenemos, si implementamos un etiquetador, debemos dejar claro cuáles son esas notaciones normalizadas que vamos a utilizar. No tiene mucho sentido que nos inventemos nosotros nuestra propia nomenclatura. Ya existen bancos de esto y evidentemente usar un corpus que utilice esa misma nomenclatura para el etiquetado de las oraciones. Bien. Básicamente, lo que vamos a hacer para poder construir el etiquetador primero es construir pues un modelo oculto de Markov en el cual vamos a generar lo que es un conjunto de probabilidades de transición, es decir, qué probabilidades hay de transitar de un estado a otro. Básicamente tenemos que entender que para el caso que nosotros estamos trabajando, los estados representan las etiquetas, es decir, qué probabilidad hay que una etiqueta vaya seguida de otra, y por otro lado, qué probabilidad hay de que una palabra sea identificada en este estado TI, o lo que es lo mismo, la probabilidad de que esa palabra sea etiquetada con la etiqueta correspondiente a este estado. El resultado de este proceso es estos autómatas que vemos aquí, en este caso el de la probabilidad de transición, en el que vemos que cada flecha de estado a estado tiene un valor que realmente es esta probabilidad que vemos aquí abajo. Vamos a recordar cómo se hacía, es decir, si yo quiero, por ejemplo, saber la probabilidad de pasar del estado MD a VB, ¿vale? Se ve esto al revés, es decir, teníamos antes MD y qué probabilidad hay de que vaya seguida de VB, que es un verbo, pues es contar cuántas veces aparece MD en el corpus y decir cuántas de esas veces que aparece va seguida de VB. Esa sería la probabilidad de transición. Para la probabilidad de emisión, que las tenemos representadas aquí, asociadas a los estados, se trata de ver, yo quiero saber si Will ¿qué probabilidad hay de que sea etiquetada como MD? Bueno, pues entonces miramos en el corpus cuántas veces aparece MD. Estamos viendo que es el número que hemos visto anteriormente, y de todas esas veces que aparece MD, ¿cuántas veces MD aparece asociado a Will? Y entonces esa sería la probabilidad de etiquetar Will con esa etiqueta. Bien,
en el ejemplo que hemos visto, para poder ver todo esto, que estábamos intentando etiquetar la juventud madura con la edad, construimos estas tablas de probabilidad de transición, que es el mismo autómata que hemos visto antes, pero en tabla, en formato tabular, y aquí las probabilidades de emisión también en formato tabular. Y a partir del algoritmo de Viterbi, usando estos valores, hemos calculado pues cada uno de estos valores de Viterbi, que en definitiva se calculaban como el máximo del valor de Viterbi anterior multiplicado por las probabilidades de transicionar al estado correspondiente y por la probabilidad de que la sea etiquetado en este caso como el determinante, ¿vale? La mayoría de las veces lo más fácil, lo más rápido es mirar, bueno, pues si la solamente pues etiquetado como de A, sabemos que todos los valores de Viterbi nos van a salir 0 menos este y calculamos aquí el máximo. Si pudiésemos transicionar de este estado a varios. Por ejemplo, sería este caso. Nosotros vemos que madura, bueno, en este caso, como vemos que madura puede ser etiquetada de dos formas, calculamos el valor de Viterbi y este, pero las transiciones son siempre solo desde aquí. Sin embargo, en este caso tenemos la probabilidad de que es verdad que con solo se puede etiquetar como preposición, solo tenemos que rellenar esta celda, pero a esta celda podemos llegar con esta transición o con esta transición. Pues elegiremos el producto de este valor por la transición y el producto de este valor por su transición y nos quedaremos con el máximo, que es el que dio lugar a esta etiqueta. Perdón, a este valor de Viterbi. Una vez que tenemos construida la tabla de Viterbi, lo que se hace es la ruta, calcular esa ruta en sentido inverso, es decir, vamos calculando desde la última de las emisiones, vamos calculando en cada caso, si solamente hay un valor en la columna, pues tomamos ese, evidentemente, y si hubiese dos, sería el máximo de ese valor por la probabilidad de transicionar a la etiqueta que le sigue, la que ya hemos elegido como siguiente, ¿vale? Es decir, o sea que este valor, o sea, nosotros elegimos este porque al multiplicar este valor de Viterbi por esta transición nos da un valor mayor que este valor de Viterbi por esta transición. Bien, a partir de ahí, pues recorriendo esta ruta, pues nos salía que la era un determinante, juventud un nombre, madura un adjetivo con una preposición, la un determinante, lo pone aquí, ¿vale? Y edad un nombre. ¿Qué ocurría? Pues que el etiquetado que sale no es correcto porque madura realmente aquí tiene una funcionalidad de verbo, pero ya vimos en nuestro ejemplo que realmente el problema que se había producido era que el corpus no era lo suficientemente grande, no contaba con el número de palabras y de frases suficiente como para poder ayudar a la desambiguación. Prácticamente ponía, en este caso, la misma probabilidad para etiquetar madura como adjetivo y como nombre, y además también, que eso es más importante, la misma probabilidad de pasar de verbo a preposición que de adjetivo a preposición. Y eso en el contexto posterior. Recordemos también que para calcular estos valores de Viterbi, que tienen un peso dentro del producto, o sea, no son suficientes con elegir el mayor, aunque aquí haya coincidido, también tenemos que contar con el contexto anterior. Y en el caso del corpus que teníamos, era más probable pasar de nombre a adjetivo que de nombre a verbo. Todas estas circunstancias y todos estos valores han dado lugar a que el etiquetado no sea el esperado. Bueno, pues esto es todo por este tema. Espero que hayáis aprendido sobre el etiquetado morfosintáctico y que seáis capaces de poder vosotros implementar un etiquetado automático de esta forma. Muchas gracias por vuestra atención.